Listo. Buenas noches, compañeros. Espero se encuentren muy bien. Eh, el día de hoy, pues, vamos a hablar un poco sobre la serie El secreto del río. Vamos a formular unas preguntas pues, la idea es que todos interactuemos, que cada uno, pues, dé como su opinión, su punto de vista. Si quiere entrar como en debate sobre la idea del compañero, pues, lo puede hacer. Tengamos en cuenta los tiempos, tratar de no extendernos tanto, pero pues ser claro en las ideas y pues recuerden, se debaten ideas y no a las personas, ¿listo? Bueno, para el inicio quiero aquí leer un texto como introducción al- al- a la charla y dice así. Bueno, hoy vamos a hablar sobre El secreto de Río, una serie mexicana que llegó a Netflix en octubre del año pasado y que la verdad da mucho de qué hablar. Para los que ya la vieron, saben que no es una serie cualquiera. Tiene suspenso, tiene emoción, pero sobre todo tiene una historia muy humana, la de dos amigos cuya infancia queda marcada por un secreto. Y como ese secreto sigue 20 años después, cuando ya son personas completamente distintas. Pero la serie no solo habla de amistad o de culpa, también nos mete de lleno en una cultura que muchos no conocíamos, la comunidad Mushi, del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. Y lo hace con honestidad, con una honestidad que a mi parecer no es tan común en las producciones latinoamericanas. La idea no es que todos estemos de acuerdo, al contrario, me interesa escuchar distintas lecturas, distintas reacciones. Si algo les apreció bien, Eh, si algo les pareció bien logrado o genial, si algo les emocionó o no les convenció, también es válido y bienvenido. Así que vamos a pues, organizar tres momentos. Primero hablamos de los personajes y la historia, luego entramos en temas más profundos de identidad y cultura y al final abrimos el debate libre y, y nada, pues demos inicio. Para empezar, pues la primera pregunta sería, ¿qué tan efectiva les pareció la estructura de contar la historia en dos tiempos, la niñez y la adultez? ¿Sintieron que ese vínculo entre Manuel y Eric era creíble en ambas etapas? Si alguien quiere participar, puede levantar la mano, por favor. Dale. Bueno, muy buenas noches compañeros, mi nombre es David Cardona. Bueno, para mí me pareció una forma de expresarlo muy efectiva, porque uno en la niñez suele ser como un poco más sociable y no ver como tanto los defectos de la otra persona. Ya en el momento de la adultez, y ahí el ver como bueno, no defectos, perdón, las cualidades de las personas. Ya ahí, ya en la adultez, ya pudo como notar ciertas actitudes y de Eric y ahí, perdón, Eric de Manuel, y ya ahí pues vio como ese choque entre lo que le habían estigmatizado y lo que él realmente era. Y pues que se hayan conocido desde antes también ayudó mucho como a esa relación futura de ellos. La segunda pregunta sería, eh, ¿con cuál personaje se identifican o, bueno, si no se identifican con ninguno, pues ninguno. Pero ¿con cuál de los personajes de la serie creen que pues podrían sentirse identificados? Si es que lo hay, claro. Bueno, pues yo creo que por mi lado sí no me alcanzaría a identificar como con ninguno. A mí me cae pues bien Eric, me parece que entre los dos es como al que más parecido soy, pero con Manuel o con la mejor amiga, con los padres o con algún otro personaje no me alcanzó a sentir como identificado del todo. Por mi parte, yo creo que tampoco me sentiría como muy identificado con ninguno, por lo que ambos pues tienen vidas muy distintas y ambos también son como muy distintos y han vivido contextos distintos y pues en mi experiencia no he vivido nada de eso, entonces es complejo identificarme con alguno de ellos. Ok, ok.
Eh, yo pues tampoco me identifico con ninguno de los personajes, pero sí resalto, digamos, lo que tuvo que pasar Manuel, pues en el momento, digamos, de identificarse el mismo, de ver pues, su identidad y por los rechazos que siempre tenía, que no se podía, digamos, pues, acercarse a todas las personas porque pues lo iban a rechazar. Entonces, yo creo que este proceso que vivió fue muy difícil y de pronto a muchas personas le pagan simplemente las personas que sean, digamos, homosexuales, sino que pues en muchos casos les pasan a varios de nosotros. Entonces, más que identificarme es como resaltar eso. Ok, gracias. El compañero que se unió quisiera dar su opinión sobre la pregunta. Muchachos, sí, qué pena llegar tan tarde, es que me cogieron para la casa. ¿Estamos en la segunda pregunta? Sí, Pues yo realmente comparto la misma opinión que todos ustedes, o bueno, de los que llegué a escuchar, y es que pues, no me identifico mucho con ninguno de los personajes, pues porque han atravesado conflictos que son para mí muy específicos y que en lo personal no creo llegar a experimentar en algún momento, entonces no logro como hacer esa relación entre ellos y yo. Ok. Sí, yo también estoy de acuerdo, no me identifico con ningún personaje. Son situaciones que pues a las demás personas les pueden suceder, escenarios muy puntuales, pero creo que no me sentía como identificado en algún escenario parecido a los de la serie. Bueno, No, yo tampoco, la verdad. Me atrevería a decir que ninguno mataba a nadie en un río, pues pienso yo, ¿no? de acuerdo. sí. Bueno, listo, continuemos. El secreto que une a los protagonistas genera lealtad, pero también culpa. ¿Creen que guardar ese secreto fue la decisión correcta? ¿Qué habrían hecho ustedes? Ah, yo aquí sí lo digo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, sí, claro, es que el tío se recontrapasó. Aunque inclusivemente yo de pronto si no lo hubiera hecho tan así, sino que yo creo que yo sí lo hubiera dicho. O sea, yo hubiera dicho que el tío se intentó sobrepasar y que yo simplemente corrieron y que el tío se tropezó y se cayó. O sea, yo simplemente no hubiera dicho que lo hubiera empujado. Simplemente que el tío se cayó al río y que lo que sé, que vayan a ayudarlo y pues bailas, porque yo Pero no creo que Julián, uno... qué pena te interrumpo, pero hay que ver como el contexto de que eran dos niños, ¿no? Y Sí, sí, niños, sí. uno a esa edad era un poco inmaduro y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, sí, no sé si pueden recordar esa edad, más o menos esa edad en la que ustedes eran niños, y si algo tan fuerte que experimentaban a esa edad le hubieran tratado igual, o sea, guardado el secreto y llevarlo así como ese lazo que unió a dos personas. Sí, la verdad, y me quemó. No, pero yo siento, es que claro, es que es guardar el secreto, decir la verdad. No, no, no. Yo de niño, yo no hubiera guardado el secreto. Ya entendí bien la... Sí, 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 no me metí bien en personajes. No, pero si yo hubiera sido niño, yo no hubiera guardado el secreto y si hubiera dicho la verdad de lo que pasó y ya estuvo. Y lo que fue, fue. Si me echan la culpa o no me echan la culpa, y sí, no sé. No me podría pensar mucho a futuro, pues porque soy un niño, ¿cierto? Yo simplemente hubiera dicho lo que pasó, que se intentaron como digamos, siendo Eric, ¿cierto? Que se intentaron como sobrepasar con mi amigo y que yo fui a ayudarlo a él y que pasó lo que pasó y ya, pero yo sí lo contaría. Pues yo lo contaría. Yo como que medio, no lo, como que poniéndome en la posición de él, a él ya lo estaban como echando a un lado por su situación, por el querer ser algo que él no es, algo diferente a lo que es normalmente la sociedad, y ya lo estaban tachando de raro. Entonces, que él hubiera dicho la verdad, hubiera sido antes un poco peor, porque luego dicen, no, usted está mintiendo, ustedes hicieron eso porque sí, o algo parecido, entonces hubiera sido muy complejo, en dado Ok, caso. Yo creo que habría hecho lo mismo. ok.
Gracias. Pues también, digamos, opino lo mismo, o sea, mi parte si hubiera guardado el secreto, pues fueran niños y de pronto sintieron ese miedo, de pronto que uno pues, no, se imagina muchas y claro, y entonces, por esa parte sí lo entiendo y también hubiera hecho lo mismo. Ok, gracias. Sí, pues siendo yo ellos, bueno, es que también es uno hablándolo desde una perspectiva ajena, o sea, yo siendo ellos hubiese contado el secreto antes de que fuera el problema mucho más grande, pero es que hay que poner también en la perspectiva de ambos. Igual el secreto era algo como también que los unía, pero pues que conforme avanzaba el tiempo también los terminaba dañando. Entonces pues hay que entenderlos de alguna manera por el hecho, por la razón por la cual guardan el secreto, pero o sea, lo mejor, lo más viable era haberlo contado lo más rápido posible. Entonces es Sí, lo que pienso yo. ok. Bueno, yo sí estoy con el compañero. A mí me parece que, pues como había dicho David, que es cierto que de pronto hubiera sido contraproducente, pero yo siento que ahí la opinión de Eric también hubiera sido muy válida. O sea, tanto la opinión de Eric como la de Manuel, de que él simplemente se sentía triste pues por lo que había pasado, por lo que le había hecho justo el papá de Eric, que le había dicho. Entonces, que obviamente Eric fue a ayudarlo porque era relativamente normal y después pasó pues la escena del tío. Yo sigo defendiendo de que pues yo de niño y considero que la mejor decisión si hubiera sido contarlo. Yo considero ser Ok. un amante. Sí, yo creo que pues el secreto fue, creo que todos estamos de acuerdo que algo que los unió, ese secreto pues fue como el causante de que la amistad de ellos durara tanto tiempo. De pronto no fue la decisión correcta, pero yo, si yo hubiera estado en esa posición, yo creo que también hubiera guardado el secreto. Eh, Habría sido una decisión, un acto pues complejo de asimilar la muerte de alguien y a esa edad pues no tendría conocimiento de cómo afrontar ese tipo de cosas. Entonces el secreto yo creo que sí lo hubiera pues mantenido. ¿Listo? Bueno, entonces aquí continuando, hablando un poco sobre la identidad, diversidad y contexto cultural. La serie presenta a la comunidad Mushe del Istmo de Teotihuacán. Eh, Les pregunto, ¿conocían esta identidad antes de ver la serie? ¿Y cómo creen que la serie la aborda? ¿Con respeto, con superficialidad o de forma auténtica? Bueno, a mí me parece que la serie lo aborda brutal, o sea, súper bien. Primero, no la conocía, o sea, no tenía la menor idea de que existía y en la serie lo explican, o sea, súper poético, súper bien, de que son personas que no viven encasilladas como en el género, sino que incluso lo dicen mucho, que tienen como un corazón noble, como un corazón sensible, pero con la fuerza de un hombre. Y a mí me parece que todos en el pueblo lo super llevan bien. O sea, bueno, pues obviamente hay ciudadanos que no lo llevan tan bien, como el papá de Eric, que el papá de Eric, ese sí era el máximo, pues, defensor de que eso estaba terrible. Pero incluso aun con eso, él no podía cambiar, digamos, que ellas existieran y pues coexistieran en la sociedad, que coexistieran con ellas. Entonces, a mí me pareció espectacular y pues vuelvo a indicar, no conocía eso, pero me parecería que eso es algo que debería estar globalizado. O sea, a uno le deberían de enseñar que está, pues obviamente el hombre, la mujer, y que hay personas que viven más allá de eso y que está bien. Y yo considero que eso evitaría muchos problemas o mucha, de pronto, no me es que la homofobia yo creo que siempre se va a ver, pero sí cambiaría ciertas cosas, o sea, se les daría muchas más libertades y pensamiento. Eso pienso. Ok, gracias. Pues a mí la verdad la película me parece que lo representa muy bien, o sea, lo hace ver como muy bien y lo respeta mucho. Como decía Julián, o sea, lo demuestra de una manera muy poética diciendo de que tienen un corazón sensible, la delicadeza de una mujer, pero con la fuerza de un hombre. Entonces es una forma muy, muy bonita de verlo.
Y pues en parte como complementando lo de Julián, pues me parece sí también muy chévere que desde niños se pueda empezar como a fomentar de que hay estas cosas de la vida, porque a veces hay unos niños que puede decir, o jóvenes, que expresan como, no, es que yo nací siendo esto, pero vivo sintiéndome como aquello. Entonces, como mostrarles a ellos, pero también viene mucho del hogar, porque si se sienten así y tienen un padre súper machista o súper homofóbico, puede ser muy complicado. Entonces también entra ahí como la escuela de padres, podría decir. Ok, ok. Yo pues también estoy de acuerdo pues con lo que dijeron los compañeros y pues tampoco los conocía, o sea, nunca había visto sobre esa cultura y me parece bien pues que hagan ese tipo de series, digamos, que muestran más culturas, digamos, que hay acá en Latinoamérica y me parece pues muy bien y eso. Ok. Sí, yo la verdad que si no es por la serie no tendría ni idea de que esa comunidad existe. No, pues a mí me parece que retrataron bien, o sea, no hicieron algo como desde el morbo, sino que tratan de hacerlo llevando bien la vida cotidiana de cada personaje. No sabría decir si fue una interpretación perfecta, pues dado que no he investigado sobre la propia comunidad, pero sí, me parece bien, como dice el compañero, que les den visibilidad a esos tipos de grupos que normalmente nunca salen, no se mencionan, no tienen esa popularidad, por así decirlo. Sí, ok. Listo, gracias. Sí, yo tampoco la conocía hasta que vi la serie, pues conocí esa comunidad. Creo que la serie lo representa bien, con respeto. No, pues siempre tratan de enfocar como eh, que son personas más, que no hay que pues de alguna forma discriminarlas. Pero no las conocía antes de ver la serie. Bueno, continuamos con la siguiente. Esta es un poco interesante. Eh, Aquí les pregunto sobre la actriz. Se llama Trinidad González. Es una actriz transgénero que interpretó a Sikaru. ¿Cree que es importante que roles así sean interpretados por personas de esa comunidad? ¿Creen que cambia algo en la autenticidad de la historia? Sí, esa pregunta me quema. Sí es curiosa. En mi opinión, o sea, yo siento que sí, que la verdad está bien que digamos que esta actriz de pronto al ser transgénero, obviamente tienen como más sentimiento, pero a mí me parece que, no, no, es que es muy raro, porque, o sea, yo considero que obviamente sí, pero caso no debería de ser como la única, digamos, lo único que se tiene que ver como a la hora de elegir el papel, ¿cierto? Obviamente, digamos que él tiene un poquito más de ventaja con, digamos, otro tipo de actores, otro tipo de personas, pero no me parece que solo por ese motivo ya sea, digamos, el único candidato al papel. No, también, pues, obviamente deben de haber como otros regímenes o como otras condiciones para que se le pueda dar el papel, no que sea solo por el hecho de que, digamos, es transgénero. Pero es cierto lo que dijeron mis otros compañeros, que se le da la oportunidad y pues casi que, bueno, va por ese lado. Vale, vale, gracias. Bueno, listo. Continuemos con las preguntas. Gracias por sus aportes. ¿Cómo creen que el contexto del pueblo rural de Oaxaca afecta la historia? Sí, que digamos que la historia se haya llevado en un pueblito. ¿Cómo creen que lo afecta? Y si sería la misma serie si transcurriera en una ciudad como pues, Ciudad de México o Bogotá, aquí en Colombia. Yo considero que cambiarían muchas cosas, claro, porque es que en efecto la serie digamos que se siente un poquito como muy pueblerina, o sea, ellos son una comunidad que claramente son grandes, obviamente son actualizados, pues hay pues carros normales, a todo, pero es que Bogotá es muy grande
y de pronto al ser tan grande se pierden como demasiados, ocurren muchos más eventos que los que uno se podría llegar a enterar. Digamos que si digamos, si ese tipo de, digamos, de lo que se tiene por esta comunidad llegase a pasar en Bogotá, de pronto hubiera más, se podría ver más la xenofobia, o sea, gente como el papá de Eric, que no esté de acuerdo y que incluso que los mate, que los vea por ahí en la calle y de pronto los en la noche o de pronto atentados ya suma bastante, pero no, claro, quién sabe si sea posible. De pronto, si es desde el inicio y luego el pueblo crece y se vuelve como Bogotá, bueno, ella es distinto, ¿cierto? Porque desde sus raíces se entendió esa comunidad. Pero si se empieza a implementar desde cierta época de la historia, no da muchas cosas que pensar, no sabría, ya se alarga demasiado. No sé si me hizo entender. Sí, 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 entendí. Gracias, gracias, Julián. No, sí, claro. Pues yo también como pienso lo mismo, porque teniendo en cuenta el hecho de que también es una ciudad enorme, pueden pasar muchas cosas, creo que en el tema de la investigación hubieran cambiado muchas cosas, porque habría más tecnología, habría como más personas influyendo en ese caso, no solo como el sheriff, por así decirlo, de ese pueblo, que era como el único que estaba investigando ese caso. Entonces pudo haber tomado una trama distinta y también pudo haber sido un poco más distinto el trato que hubieran tomado con Eric, perdón, con Manuel, eh, porque en ciudades existe pues el tema de redes sociales, todo ese tema y le pudieron haber hecho más bullying del que pudo haber sufrido o más rechazo del que sufrió. Entonces pudo haber sido como más complejo y más que todo por temas familiares también hubiera sido más complejo todo. Pues bien, o sea, también opino lo mismo que los compañeros, pero yo creo que influye más, digamos, en un pueblo que pase eso. Pues como en un pueblo, como todo el mundo se conoce, todo es como chisme, envidia, o sea, todo el mundo se comenta, digamos, y también lo comento porque yo vivo en un pueblo, o sea, cuando pasa alguna cosa, al otro día todo el mundo sabe, o ya lo está criticando, uno pasa por ahí y ya están hablando, no, ¿qué es? O sea, entonces es más difícil la situación que pasa en un pueblo. Y en una ciudad, digamos, también, digamos, afecta mucho, más que todo, digamos, como la depresión o encierro, para esas personas, que no se pueden abrir mucho. Pero también, digamos, un poco más suave por el tema, digamos, que a nadie le importa lo de nadie, o sea, y si usted lo vio a una persona hoy, el otro día pronto ya nunca más la ve. En el caso de Bogotá, que es una ciudad muy inmensa, entonces como que la gente, o sea, me pasa, pero pues pasa por desapercibida. En cambio, en un pueblo todo el mundo está pendiente de qué le pasa a la otra persona. Entonces yo creo que sí influye mucho eso, que haya sido en un pueblo. Ok, gracias. A ver, yo opino que, o sea, si el compañero, pues la mayoría de lo que han dicho tienen razón. En un pueblo, al ser tan estrecho, se escucha entre paredes todo. Es mucho más plausible que los chismes se ríen, todos esos problemas sean más públicos, por así decirlo. Respecto a la pregunta que mencionaba de dos ciudades, depende. O sea, porque pienso que Bogotá, la gente es mucho más abierta de mente que en Ciudad de México, que en México todavía tienen tradiciones un poco machistas, homofóbicas y demás. Entonces, pues depende ya dónde nos ubiquemos. Si nos ubicamos en Bogotá, pues al ser tan grande sería mucho menos, por así decirlo, cuando se dispersa el chisme, por así decirlo. Y creo que en esa situación la gente es más comprensible. Si fuese en México, creería que es lo contrario. No se dispersaría más rápido, pero sí pienso que en dado caso la gente juzgaría más. Pues es lo que pienso. Pero sí influye demasiado el hecho de donde se relata la historia. Ok. Sí, yo también opino lo mismo. Que haya transcurrido la historia en un pueblo es relevante porque, pues, como dicen el compañero que vive en un pueblo, pues los chismes o toda la información se sabe muy rápido.
Y ese secreto hubiera sido mucho más difícil o imposible de ocultar en una ciudad, donde en cada rincón hoy en día pues hay cámaras y hay gente viendo, hay alguien viendo. Entonces, sí es para mí significativo y sería una historia pues totalmente diferente. Bueno, listo. Continuando, la siguiente pregunta. Em, la amistad entre Eric y Manuel sobrevive décadas y una transformación profunda. ¿Creen que ese tipo de vínculo existe en la vida real? ¿Y qué hace que una amistad sea pues incondicional? Denso, denso. O sea, yo considero que sí, claro, amistades así hay, inclusivemente hasta posiblemente más densas, ¿cierto? Eso antes muchas veces las situaciones así de extremas o tan complicadas o pesadas suelen formar hasta vínculos bonitos. La que me parece también muy densa de esa pregunta es la parte que dice el cómo que hace que una amistad sea incondicional. Complicadísimo, o sea, complicadísimo, porque, o sea, nomás entender cómo se forma una amistad, a mí me parece que ya es complicado, porque, o sea, una amistad pareciera que se forma porque usted tiene como ciertos gustos o ciertas hobbies similares a otras personas, pero yo también soy amigo de gente que nada que ver, nada que ver. Y una vez coincidimos como en una clase y ya, y desde ahí best of friends, pero nos pueden gustar cosas completamente apartes. La única es cómo es ese gesto de comunicarse y de pronto de ser empático con la otra persona, como de sentir que pues lo que está pasando esa persona puede ser duro y que yo quiero estar como para apoyarla. A mí me parece que eso es como lo que de cierta manera puede formar una amistad incondicional y pues obviamente el problema que se presente. Entonces, pero es dura, es difícil de explicar. Ok, gracias. La verdad, yo opino de que sí hay muchas amistades que pueden llegar a ser así y como dice Julián, hasta más densas, pues como dice él, más fuertes, más unidas y con contextos un poco más fuertes. Y, y no, pues o sea, es que la verdad, yo he tenido pues amistades así, de que no nos vemos en años, en décadas, y cuando nos vemos es igual que la primera vez, entonces yo soy fiel creyente de eso y como dice también Julián, es que saber qué es lo que mantiene una relación inmune y así tan unida es algo tan inexplicable. Entonces, por un lado, no sabría cómo explicar eso. O sea, siempre la amistad va a estar ahí y uno tiene como ese vínculo con esa persona, uno conecta emocionalmente que uno nunca lo olvida. Ok, gracias. Eh, también mismo, o sea, que sí existen amistades de ese tipo, incondicionalmente, creo que es un poco complejo, pero también creo mucho en eso, porque digamos, más que todo con las personas que como uno se cría y como dice el compañero, pues comparte los mismos gustos o hobbies, son cosas que uno siempre ha querido pues desde pequeño, y estas son como que las cosas que lo marcan a uno, pues la niñez y la adolescencia. Y obviamente así uno vaya, así sea al otro lado del mundo, pero cuando uno vuelve y se reencuentra con ellos es como si no hubiera pasado tiempo o como que se recupera uno, o sea, se desatrasa de todo y pueden sí existir esas amistades así. Ok, vale, gracias. Jackson, de hecho, considero que yo tengo un par así. Y pues yendo al meollo de la pregunta, para mí hay dos factores esenciales para que exista una amistad que sea incondicional. Y es el hecho del el tiempo y lo que uno vive. Pues porque no pienso que uno con un lapso muy corto pueda formar un vínculo tan profundo. Pienso que si incluso si uno tiene vínculos más largos, más extensos, con unos menores se pueden formar mejores vínculos que con esos, pero tampoco puede ser tan desproporcionada la diferencia.
Y mi segundo punto, que hablo sobre experiencias, pues eso es lo único que uno se conserva de las personas. Uno no conserva más que sus memorias. Y mientras sean más vividas las experiencias, creo que el vínculo queda más profundo dentro de uno. Entonces es lo que yo considero. Ok, gracias. Sí, yo también pienso que ese tipo de amistades sí existen. Yo creo que en la actualidad se ven un poco menos, cada vez ven un poco menos, pero sí existen relaciones de ese tipo. Y también la incondicionalidad, yo creo que también la dan esos dos factores que decía el compañero, el tiempo y los sucesos que hayan vivido. En la película, la serie nos da un ejemplo muy claro, la experiencia que vivieron fue muy fuerte y, y pues para esos niños representó un lazo que los unió por mucho tiempo. Entonces, si dos personas conviven pues por un periodo de tiempo muy largo, en especial si se arranca desde la niñez, y viven sucesos significativos que a ambos les gusta, que a ambos les marcaron, se puede llegar a incluir esa palabra incondicionalidad en una relación de amistad. Es como lo que yo opino de esa pregunta. Listo, continuemos con la siguiente. Y es, si tuvieran que cambiar algo de la serie, un giro del guión, el final, un personaje, algo, qué sería? Y por qué? Buena también esa pregunta. A ver, si yo tuviera que cambiar algo, También ¿qué es válido sería? que no hubiera que cambiar nada, ¿no? Si les gustó así, pues también opinar eso. Es válido como los puntos de vista de cada quien. Bueno, ok, entiendo. Pues a mí me parece que la serie está muy bien hecha, la parte de la adultez también me parece muy bien, la parte que pasó con el tío, tanto digamos como el abuso me parece muy bueno y lo de, bueno, abuso terrible, ¿cierto? Pero pues le da mucha drama a la historia. Y la muerte de él y el secreto también perfecto. La mejor amiga me parece también que hace, no, no, yo no, no, yo creo, tengo que pensarlo más, Ferieras, lo tengo que pensar más, pero en el momento considero que está muy bien como la hicieron, o sea, en el momento no le cambiaría nada, pero voy a ver si me pego de algo, pero muy bueno, o sea, estuvo muy bien, es lo que es. Ok, ok, gracias. Creo que se salió David. Epa, no, venga, yo le pregunto antes a usted, Diego, ¿usted qué le cambiaría? Ish. Eh, no, yo la verdad la dejaría así, porque se dio a entender como esa relación que a veces es tan diferencial entre personas que de pronto piensan diferente a personas que piensan de una forma tan conservadora. Ya Entonces, me hizo, perdón, entonces yo ya, creo que fueron muy claros, pues con los escenarios que nos mostraron, ¿no? Entonces, personas que eran diferentes, personas que eran de alguna forma normales para la sociedad y, y personas que estaban como en el medio, que eran esos niños, pues para mí, ¿no? Y que de alguna forma se unían ese tipo de personas. Entonces yo creo que esa integración o como ese respeto hacia ese tipo de culturas, yo creo que la dieron a entender muy bien. Y, y pues para mí estuvo muy bien la serie. a mí ya me hizo clic, ya supe algo de lo que me podría pegar, perfecto, y lo tengo perfecto y quiero que piensen a ver si de pronto hubiera mejorado, hubiera cambiado algo, y es que hubiera otro niño como Manuel. O sea, como Eric eran todos los niños y Manuel estaba solito, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera habido otro niño? Digamos que las Mushes, ¿cierto? Eran Mushes. Yo no sé por qué yo le cambio tanto el nombre. Sí, eran las muchas. Las Mushes, digamos que hubiera un niñito, digamos un niño que hubiera sido criado como las Mushes y que se hubiera sentido identificado también de esa manera. ¿Qué hubiera pasado? Manuel si hubiera sido tan amigo de Eric o de pronto Manuel hubiera dicho, no, Eric es como el resto
y yo me quedo con este otro amigo, Camilo, lo que sea, ¿cierto? Y yo me quedo con este otro. O Eric hubiera dicho, no, pues Manuel ya no está solo, entonces yo voy a seguir jugando béisbol o voy a seguir jugando con los otros niños y que ya se la apañé con el otro Camilo. ¿Será que hay de pronto, o por ejemplo la parte del tío, o sea, sabiendo que Manuel ya de pronto tenía otro amiguito como él, entonces Eric sí lo hubiera ido a ayudar? Yo creería que sí, ¿cierto? Pero la pregunta es, ellos le hubieran dicho al tercer amigo, al que era como Manuel, o sea, si yo tuviera que cambiar algo, metería eso, que a mitad de la historia, cuando ellos son niños, metieran a otro niño como Manuel. ¿Qué hubiera hecho Manuel? ¿Se hubiera quedado con él? ¿Se hubiera quedado con el otro amigo? ¿Qué hubiera pasado? Eso me hubiera gustado. Ah, interesante. Bueno, pues también a mí pues, me pareció pues que estuvo muy bien la serie. Si de pronto, digamos, le hubiera metido algo más, de pronto, digamos, mostrar un poco más cómo siguió la relación de ellos dos después, digamos, de la adultez, o si siguió el mismo, como el mismo vínculo. O sea, mostrar un poquito más sobre eso, pero lo demás sí me pareció muy bien. Ok. Yo de pronto, lo único que veo es que por momentos la serie me pareció muy lenta. O sea, no tenía tanto ritmo y a veces como que uno ay, era pesado de ver. Pero pues no tengo mucho que cambiar. Lo que sí me interesó mucho fue la pregunta de Julián. ¿Qué hubiese pasado si hubieran añadido un tercer niño? Y es que claro, si es alguien que comparte más en común con Manuel, hubiera sido curioso ver cómo sería la interacción, si el vínculo que tenía originalmente, ¿cómo es que llamaba el otro? No me acuerdo el nombre. Eric. Eric. Con Eric. Vínculo con Eric, o sí, pues pienso que hubiese mantenido el vínculo de cualquier forma, pero si hubiese sido igual de fuerte. Y rememorando lo que él había preguntado sobre contarle el secreto al nuevo niño, pensaría que lo haría Manuel sin sin el consentimiento de Eric, y eso crearía un nuevo conflicto. Entonces sí me hubiese gustado, ya que lo propone, suena muy interesante de ver. Sí, sí, hubiera estado chévere, es verdad, quién sabe, loco. Ahí quedó para se nos volver a jugar. Sí, ya tienen la idea. Bueno, esas eran las preguntas que quería como que interviniéramos todos. Ya que todos vimos la serie completa, pues sabíamos de qué trataba de qué estábamos hablando. Nada, pues gracias por estar en la charla y nos veremos pronto. No, ustedes se cuidan mucho, listo. Y muchas gracias, Diego, por todo, los compañeros y las invitadas a desconectar un poquito el final, pero Hasta luego, que esté muy bien.